Muy buenas a todos, somos Reti y Síncope. Muy buenas. Y hoy os traemos una reacción a un canal que tengo que agradecer muchísimo el descubrimiento que nos hizo con ciertas películas. Película que seguramente recordaréis por vernos a Síncope y a mí cenando mientras la veíamos. La película en cuestión fue Skirm Fest, la cual os debemos la segunda parte, y el canal que nos la descubrió fue El Morador Nocturno, un gran canal de terror de YouTube que muchos nos habéis recomendado y que os hizo mucha ilusión cuando visteis la reacción a su vídeo. Así que hoy estamos encantados de nuevo reaccionar a un vídeo de su canal, esta vez relacionado con el SNAF. El vídeo en cuestión se titula Cintas y vídeos SNAF, la realidad y la ficción, reportaje. Es la segunda vez que reaccionamos a tema de vídeos SNAF. Ya sabéis que nosotros también hicimos nuestro propio vídeo del tema, pero siempre es interesante ver los reportajes de otros compañeros y cómo se ha ido actualizando con el tiempo, porque al final cada año salen cosas distintas de este tema. Al final supongo que tratarán un poco de demostrar lo mismo, ¿no? Si nos inclinamos más hacia la realidad, hacia la leyenda urbana de la existencia o no de los vídeos SNAF. Este vídeo es de hace 2 años, como dice Rotten, relativamente reciente, así que quizás nos cuentan cosas, o hay pruebas, o hay descubrimientos más interesantes que antes no contábamos con ellos. Como siempre, preventivo like a su vídeo y vamos a ver qué nos cuenta. Música de Resident Evil, siempre. Sí, la verdad que era muy ambiental. Sí, sí. El Morador Nocturno. Los metrajes SNAF, sin dudas, una de las... Era Loquendo. ¡Era Loquendo! ¡No me acordaba! No me acordaba. Gran devorador. Yo no sé por qué estaba esperando el acento argentino. No me acordaba. Creo que el primer vídeo reaccioné muy mal ante ¡no, es Loquendo, puta mierda! Y luego al final acabé disculpándome porque la verdad que era... el anterior fue un gran vídeo y este pues entiendo que también estará bien. Las leyendas urbanas que más ha dado de qué hablar en las últimas décadas, y uno de los fenómenos que más pánico, dudas e incertidumbre ha generado en la sociedad. Para algunos, el hecho de grabar un crimen, en especial, un homicidio para después comercializar la cinta, es una completa realidad y un hecho que ha existido desde los inicios del cine y las cámaras de video, pero para otros, el SNAF no es más que un mito absurdo y una táctica de miedo, ideada por los medios y el internet para aterrorizar a los ingenuos. Sea cual sea tu postura sobre este macabro fenómeno, no se puede negar que este ha tenido Este vídeo es falso. Este vídeo es más viejo que cagar sentado y es falso. Incluso en la continuación de la chica, después de que le peguen el tiro, poniéndose para adelante y riéndose. No lo reconozco, la verdad que de toda la tandada de vídeos que estaba mostrando, entiendo que son vídeos bastante míticos o icónicos, pero el único que he reconocido es la primera secuencia, que era de la película Tesis, que precisamente trata sobre los vídeos SNAF, pero el resto la verdad que no me he sabido situar. A ver, sí que es una gilipollez también que digan de que los vídeos SNAF son solo para engañar a la gente de internet. Que la han inventado los medios y el internet para asustar a la gente. Pues no habrá formas de asustar a la gente y de manipular. Lo que me refiero es que se ha popularizado con internet, pero lo del tema de los vídeos SNAF, lo que hablamos siempre, desde los años 70 que lleva hablándose de ello precisamente por la película SNAF, y lo de que los vídeos SNAF pueden existir desde que se inventó el cine. A ver, sí, por poder ser, podría ser que alguien de una élite y bastante dinero de los años 10, de 1910 o 1920, tuviera la capacidad de poder filmar en celuloide un asesinato, pues posiblemente puede ser. Por capacidad y por perturbación. Pero es curioso y sería raro. Por capacidad y por perturbación mental, pues sí, por existencia de una cámara también, pero es verdad que me parece muy exagerado, ¿no? Centrar la existencia de los vídeos SNAF desde que pueden existir desde la propia existencia del cine. Creo que es un poco exagerado, lo mismo que el otro argumento y la otra postura de que existen porque están inventados o que fueron una invención tramposa de los medios de comunicación o de internet, pues para asustar a la gente o atemorizar. ¿Este vídeo de verdad no te suena? No, la verdad es que no. Es un hijo de los 2000, o sea, esto fue quizá de los primeros vídeos chungos que se viralizó por internet. Luego me lo enseñas. Vale. En la cultura moderna y a nivel colectivo en la sociedad. Si en este punto... Es más, os diré que creo que es de Den, una escena de Den, hacen parodia de este vídeo. Eran de Den... ¿Parodia? ¿En The Den? Sí, parodia, me refiero, de que hacen como un guiño a este vídeo, una referencia. Vale. Si recordáis, seguro que alguno, no acuerdo qué película era, que hay como una mesa de 3-4 personas jugando a la ruleta rusa y de golpe una de ellas precisamente se pega un tiro, salta la sangre contra la pared y se echan todos a reír y luego ves como la persona también se echa para adelante y se echa a reír
en realidad el tiro era falso. No recuerdo en qué película sale esto, pero es una referencia justamente al vídeo de esta chica rubia. ¿Hay algún despistado que aún no sabe qué es una cinta SNAF? Estas se definen como vídeo. A ver, la famosa definición que tuvimos tanta polémica ya en el otro vídeo. El otro vídeo creo que era un poquito más de investigación, quizás aquí es un poco más genérico. No quiere decir que sea peor ni mejor, sino simplemente pues que depende de cómo indagues y cómo profundices y cómo quieras ser de quisquilloso y detallista, pues te puedes obcecar simplemente en una definición, como ocurre en el otro vídeo, o dar una definición estándar con la que todo el mundo pues más o menos está de acuerdo. Si no me equivoco, el otro vídeo de tu amigo Hernán, el cual creo que hizo una actualización con el tema del señor de Vietnam, porque recuerdo que él comentaba que se afirmó totalmente la existencia de los vídeos de Snaf gracias al caso del chico de Vietnam. Creo que ya hizo un vídeo actualizándolo, pero nosotros vamos a darle un margen todavía para poder reaccionar a él. Películas o metrajes, generalmente de corta duración, en donde se muestran crímenes totalmente reales, torturas, parafilias, abusos, violaciones y sobre todo, homicidios o asesinatos, los cuales son distribuidos comercialmente en circuitos clandestinos con una única finalidad: satisfacer la mente enferma de quienes obtengan esta clase de material. No. Bueno. La única finalidad no es satisfacer a nadie. La única finalidad es sacar dinero. Exacto, es el negocio, ¿no? Con fines comerciales. Creo que ahí está la clave también, ¿no? De asesinatos, crímenes reales, fines comerciales, mundos clandestinos. Yo creo que es un poco ahí, ¿no? Las palabras clave un poco de esta definición estándar. A ver si ahora los directores de cine Snaf son los más filántropos que existen. No, ellos no lo hacen por el dinero. Lo hacen por satisfacer a ese pequeño público que necesita ver esas torturas en su casa. Y además la hacemos por el bien de los demás, claro. Porque así como esta gente perturbada tiene sus vídeos, no atacará al resto del mundo. Pues bien, habiendo definido a este fenómeno, en los siguientes minutos conoceremos las dos caras de la moneda del SNAF, las leyendas que toda la gente afirma ser reales, pero que no pueden comprobarlas de ninguna forma, y la cruda realidad que más de uno prefiere no conocer. Sin más demoras tenemos que ver Cintas y vídeos SNAF, la realidad y la ficción. El loquendo dentro del loquendo, ya es la hostia, sí. ¿Dónde has ido? ¿A qué submundo has ido? Ha bajado la laringe, sí. Ha hablado así. Eso es. ¿Por qué pones ese ojo pues lleva ahí? rato ahí el ojo, sí. Pues lo he visto ahora. Antecedentes. Diabetes, hipertensión. A ver, oye, a ver si descubrimos lupus. Sarcoidosis. Sí. El SNAF es mucho más antiguo de lo que se llega a creer, aunque esta leyenda urbana comenzó a ganar fuerza en los años 70, el término ya se había usado mucho tiempo antes. ¿Sí? A finales del siglo XX, se tienen registros de que esta palabra ya se usaba en la jerga inglesa como sinónimo de cortar, matar o extinguir. Sí, También existe una definición. A ver, como palabra Claro. en sí, pues probablemente Claro. sí que exista antes y su uso estaba popularizado, pero yo creo que para otras cosas, ¿no? No tiene nada que ver con el cine. Al Eso, final el claro. uso de la palabra de SNAF como cortar, matar o extinguir, ¿no? Pero cuando hablamos del SNAF como eso, como algo de películas de corte ilegal, claro, no es que la palabra no existiera, pero que se usa desde los años 70 para eso concretamente. Tiene varios significados, vamos a decirlo así, pero el significado popular de vídeos SNAF y leyenda SNAF pues vino a raíz de los 70, ¿no? No, sí, antes de que lo ponga, yo creo que quiere hablar, a ver, si vas a poner ejemplos como el del elefante electrocutado También creo o que incluso iba por ahí. algún experimento médico que quisieran tener registro, lo graben y torturen a alguien, porque en aquella época la medicina eran matasanos de verdad. Joder, me parece un poco cogido con pinzas llamar a eso SNAF. Aunque si nos vamos a lo literal, es verdad que lo es. Bueno, ahí entraríamos en los fines comerciales, pero bueno, vamos a dejarlo así. Del año 1874 que se refiere al SNAF de esta forma. Ahora voy a decir una tontería, pero 1874 es finales del siglo XIX. Ya, ha dicho 20. Claro, es que cuando ha dicho finales Yo me he del siglo rayado, digo, XX, estamos en el 22. Yo me he rayado también y digo, joder, ahora no me acuerdo ni de los siglos. Ya. Que ahí, finales del siglo XX es 1990, quiero decir, ¿no? Sí, se ha equivocado. Vale, ya está. Término muy común entre las órdenes inferiores de Londres, que significa morir de enfermedad o accidente.
Posteriormente, en el año 1916, el escritor Edgar Rice Burroughs volvió a usar el término snuff como sinónimo de matar en su libro Tarzán y las joyas de Opar. Décadas más tarde, la palabra volvería a aparecer en la célebre novela La naranja mecánica, de 1962, en donde su escritor, Anthony Burgess, usa repetidas veces la frase snuff it, que se llega a traducir como mátalo. Pero bien, habiendo conocido un poco los antecedentes del término snuff, ¿cuáles son los orígenes de grabar muertes o crímenes con el único fin de entretener? A eso es lo que entendemos todos como snuff. Aunque parezca broma, pero se considera al reconocido inventor y científico Thomas Alva Edison como un antecedente de este fenómeno, pues en el año 1900... A ver. Esto sí que yo... Esto sí que me... ¿Cómo? ¿Cómo qué? Yo ya me he quedado flipando con que en Tarzán aparece la palabra snuff, que no he querido ya ni detenerme a pensar más en ello, lo que no quiero profundizar, pero esto ya... A ver, al final lo de la palabra, si se utiliza curioso. desde 1876 como finalidad de cortar, matar, extinguir, lo puedo llegar a entender. Sí, claro, es una curiosidad. ¿Qué tiene que ver Edison con la palabra snuff o con los vídeos snuff? Ah, pues entiendo que como este señor... Hola y bienvenido a una nueva dosis de cultura. ¿Sabes más que un niño? Es tu momento de demostrar. Iba a decir una burrada, ¿qué inventó este señor? Este es el de la luz, ¿no? Este es el... No, ese es... No nos mandó el corta esto. Este es el de la bombilla, sí, este es el de la bombilla. Ah. El de la luz, yo creo que era el de la cometa, que ese es el que descubrió que la electricidad corría. Entonces este inventor... Hostia, no sé. Energía eléctrica, la comunicación masiva, la grabación de sonido, las películas, El fonógrafo, bombilla eléctrica, Ese, bombilla central eléctrica. eléctrica, kinetógrafo, kinetoscopio. Sí, lo hemos dicho bien, Sí que tiene bastante que ver. Sí, a ver, con... es uno de los mayores inventores de la historia. Pero que tiene bastante que ver con el cine, con cosas del cine. A ver. 103, se llevó a cabo un sacrificio público hacia un elefante de bueno. Pues sí, quien había provocado la... ¿Y lo grabó este hijo puta? Sí, es de Edison ese vídeo. No sé si lo recordaba. Es En como el vídeo que que tú y yo hicimos hablamos de es eso. como que me ha querido sonar, ¿no? Ahí vagamente atrás de mi cabeza, como Sí. que me quería resonar que era este. Es del 903. Yo hubiera jurado que era de 1896 o 97 lo del elefante, ¿eh? Bueno, seguimos en eso, en finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Sí. Más o menos cuadra con un poco la situación que quería hacer el morador. Y también te diré, la finalidad de entretener tampoco, porque no mataron al elefante con la finalidad de, ay, mira, hemos matado a un elefante, sino para hacer un experimento y demostrar la fuerza de la corriente precisamente en un animal tan grande. Claro, yo creo que las motivaciones No era eran finalidad. distintas entonces. Claro. Las motivaciones de esta gente al final era demostrar que ellos Sí. tenían razón, avanzar con respecto, de alguna forma, avanzar con respecto a la ciencia, Sí. a los descubrimientos que se hacían en ciertos campos. Eso es. Entonces, siempre era con esa finalidad. Entonces, No es el que hoy entretenimiento. en día eso se siente como snuff, pues quizás No. alguno de vosotros lo sentís como snuff, pero desde luego creo que en esa época no se hacía con ese sentido de snuff, de fines comercial, entretener, satisfacer ciertos fetiches. No creo que era No creo. la motivación principal. Muerte de 3 personas en un circo, el animal fue electrocutado hasta la muerte, y el hecho fue filmado por Thomas Edison, quien después llevaría la cinta a los cines bajo el nombre de Electrocuting an Elephant. Pues si lo lleva a los cines, no sé, hay que decir, ¿no? Porque al final en el cine la gente paga para ver eso. Se Vale. ofertó como un vídeo real que demostraba algo, porque al final si es un experimento y es todo lo que acabo de decir antes, lo proyectas en el cine. Quizás sí, es que en esa época, claro, no sé cómo... Editando esta parte del vídeo me he encontrado con información contradictoria sobre la muerte de Topsy, la elefanta, y el motivo por el cual fue al cine. En muchos sitios sí que he encontrado que era por el morbo de la época, que a la gente le gustaba ir a ver el kinetoscopio y ver este tipo de atrocidades como la muerte de la elefanta, entonces sí que entraríamos dentro de lo que el Morador Nocturno comenta de que sería la primera película snuff, entre comillas, de la historia. Pero por otro lado, también me he encontrado personas que comentan de que la Sociedad Protectora de Animales quería demostrar de que la electrocución era una forma menos cruel de matar al animal que el ahorcamiento, que era la forma principal en la que lo iban a matar desde el principio. Entonces esa película se grabó para concienciar a la gente sobre esa forma menos cruel de morir, porque también existe la leyenda de la pelea entre Thomas Edison y Tesla de la corriente alterna y la electricidad, cosa que eso ya se desmitificó. Así que os podéis quedar con la versión que queráis, la versión de que querían demostrar que era menos cruel matar con electricidad, o la versión de que la gente
gente era una morbosa y quería ver una muerte en el cine. Se percibían estas cosas. Pregunta para la audiencia. Si la gente entonces que va a ver las ejecuciones de pena de muerte en Estados Unidos, que son con público, creo que reducido. Hay algunas públicas, sí. Creo que pueden entrar periodistas, familiares e incluso algún que otro invitado. Si eso, creo que eso lo graban, directamente, porque para que quede registro. Claro. Eso es una snuff, entonces. ¿Por qué es esto? Pero claro, ahí estamos en lo de siempre, ¿no? En la fina línea de fines comerciales, entretenimiento. Probablemente para alguien del que esté ahí, esa ejecución sí que le resulte satisfactoria, ¿no? Claro. Entonces, no lo sé, pero no pagas por ello. Entonces, ahí estamos, ¿no? Ahí Ya. está. Falta ahí está. el comercio, ¿no? Falta Para el mí punto, falta no solamente el entretenimiento, porque a cada uno se entretiene una cosa, sino que falta el fin comercial. Para ya, mí, es verdad, sí, es verdad. Entonces, a ver, aquí estamos en eso. Se pagaba entonces por el cine, en el cine se presentaban documentales, descubrimientos de la gente, o eran películas. Esta infame grabación es considerada por algunos como la primera cinta snuff en la historia, o al menos como un antecedente de lo que después sería este fenómeno. Otra referencia que se tiene en la época es el cuento de 1907, A Good Film, del escritor Guillaume Apollinaire, que trata sobre periodistas de noticieros que escenifican y filman un asesinato debido a la fascinación pública y morbo que se tiene por las noticias sobre crímenes. Pasarían varios. Esto es lo que hemos hablado alguna vez de periodistas de guerra y demás que forzaban ciertas situaciones o ciertos escenarios en verdaderas guerrillas y en verdaderas luchas, pero forzaban un poco la situación pues para tener una buena toma, una buena foto, un buen vídeo. Entonces también siempre se habla, ¿no?, de estos tipos de vídeo como posibles antecedentes, ¿no?, de los vídeos snuff. Me gusta ahora. Antes me he reído de la palabra antecedentes del snuff y ahora me parece acertado. Tenéis las películas Nightcrawler de Jake Gyllenhaal y tenéis la película de Civil War también, que esas dos creo que reflejan muy bien lo que acaba de contar Síncope. Sí, en diferentes perspectivas, pero al final con la misma finalidad. Décadas para que se volviera a hablar sobre crímenes grabados en cámara, más específicamente en 1971, fecha de publicación del libro The Family, The History of Charles Manson Dune Boogie Attack Battalion. Esta obra de la Madre mía. The Story of Charles Manson Dune Boogie Attack of Battalion. ¿Así nos oís a nosotros cuando hablamos inglés? Sí, Por sí, Dios, sí, decidme sí. que no, que tan mal no. activista Ed Sanders, incluía la entrevista de un supuesto miembro anónimo de la familia Manson, que afirmaba haber realizado una película en California que contenía el asesinato real de una mujer. Aquí es donde el autor Ed Sanders acuña por primera vez el término snuff film, con el significado que todos conocemos, aunque respecto a la supuesta grabación de la familia Manson, esta jamás se encontró, quedando todo en simples especulaciones. Pues si nunca se ha encontrado, no creo que exista. Vamos, creo yo, ¿eh? A ver, también estamos hablando de un grupo de personas que lo que más querían era llamar la atención. Podían inventarse lo que les diera la gana. Que habían grabado una película, que tenían trofeos que tenían el feto de Sharon Tate guardado en algún lugar. Si por inventar podía ser verdad, ojo, que quizá era cierto. Pero claro, sin pruebas, lo que dice Síncope, no hay paraíso. Sin tetas. Sin tetas, Sí, eso te sí. iba a decir. En mi casa es sin tetas, pero oye, sí, me parece bien sin pruebas. El falso snuff. A ver. Muy bien, a ver. Después de que el concepto de películas snuff se ¡Ay, la diera a lumba! conocer Ya, en la señor. década de los 70s, la leyenda no hizo más que expandirse, y en las primeras versiones, se decía que estos metrajes eran producidos principalmente en Asia y Sudamérica, donde el tema de lo ilegal y los derechos humanos no solía ser muy respetado. Después, las cintas empezaron Esa de ahí abajo era Sister Act. Es Sister Act. Es Buenísimo. Sister Act, sí. a circular de forma clandestina en Estados Unidos y Europa, aprovechando la creciente popularidad de estas leyendas. Varios cineastas y productores lanzaron películas que intentaban emular crímenes reales, con tal de generar publicidad y controversia para llenar las salas. Ahí estamos, ¿no? En otra cosa, en el falso snuff, cineastas que intentaban emular asesinatos reales, crímenes reales. En muchos de esos vídeos y películas, pues son los que han hecho correr la leyenda de si existe o no el snuff. Ahí es donde la gente nos hemos confundido y hemos desvariado y hemos confundido la ficción, recrear algo que tiene popularidad, pero sin que sea real, o los vídeos reales. Ahí es donde ha habido esa confusión de llegar hasta el argumento de que el snuff no existe, porque también hay snuff falso.
El primer gran ejemplo de esto fue la película de 1976, Snuff, filme producido en Argentina con apenas $30.000, que contaba la historia de un culto demoníaco que torturaban y acababan. Dice que Snuff, esta peli era otra, que sacó 3 años antes, que no tuvo éxito, le cambió el nombre, la llamó Snuff y punto, pero esta peli tiene 3 años. Lo explicará, entiendo, pero fue un juego de marketing esto. Con la vida de una actriz que había ido de viaje a Sudamérica. La publicidad alrededor de esta película giró en torno a que contenía un asesinato real, sumado a la eliminación de los créditos de la cinta para aumentar el aire de misterio que rodeaba su producción, así como el lema, la película que solo se podía hacer en América del Sur, donde la vida es barata. Wow. Por si esto no fuera poco, el director contrató a manifestantes falsos que intentarían sabotear las proyecciones en los cines. Toda esta campaña de marketing fue un éxito, y la película, aunque rodeada de controversia, se hizo popular en varias ciudades, a pesar de haber sido desmentida por algunos medios. Otro. Ya está, da igual, pero por mucho que los medios lo desmientan o por mucho que haya gente que lo desmienta, la leyenda ya está hecha. O sea, el marketing, la publicidad ya está generada. Ya has utilizado la palabra snuff para popularizar tu película y encima hacer, pues eso, toda una historieta ficticia alrededor, pues para que la gente se impacte más y para que la gente se acongoje más y dude más y se pregunte más cosas. Es que, sí, chapó. Creas el efecto Mandela. Ya está. Entonces cualquiera ve estas películas y piensa de que no, pero eso pasó de verdad, ¿no? Y seguro que mucha gente con el tiempo, no, yo vi manifestantes, yo vi no sé qué, aunque le digas, no, ya se demostró que es mentira, pero claro, tienes que demostrar que eso es mentira. Hay gente que pues que se olvida, lo vio una vez en su vida, lo contó a alguien y el boca a boca hizo que estas cosas se popularicen. Y ya está. Así de fácil. Caso del que se ha hablado hasta el hartazgo, pero es sumamente importante mencionarlo, es el de Holocausto Caníbal, película la cual para su año de estreno, 1979, contenía muertes demasiado realistas y grotescas, esto sumado al formato de... Para su año y para el mío también, ¿eh? O sea, yo reconozco que hay muertes en esta película que a mí me siguen impactando, bastante. No me hacen dudar de si son reales o no, porque obviamente estamos viendo una película, ahora no hay ninguna duda, pero hostia, hay muertes ahí que están muy muy bien hechas, son muy realistas. De metraje encontrado que era algo relativamente nuevo, fue válido para que su director, Ruggero Deodato, fuera llevado a los juzgados, para comprobar que su película no se trataba de una snuff. Al final, se esclareció que todo se trataba de una confusión, aunque la obra sí contenía muertes legítimas de animales. Por otro lado, las malas lenguas cuentan que no se pudo comprobar cómo fue la realización de la escena de la empalada, que es posiblemente una de las más icónicas en el filme, rumoreándose que posiblemente sí se trató de una escena totalmente real, pues jamás. ¿Veis? Aquí entra lo que digo del efecto Mandela. Sí se demostró. O sea, lo que no se pudo traer es a la actriz, porque era una actriz anónima que no pudieron volver a contactar. Entonces, al no poder contactarla, se decía que estaba muerta. Pero sí, explicaron en el juicio y demostraron en el juicio cómo se hizo esa escena. Incluso hay fotos de cómo pusieron un sillín de bicicleta donde tú te sentabas, ponías la boca hacia arriba y luego el palo también era falseado. Entonces, todo era un de esto. Y esto sí que lo pudieron demostrar. Lo que no pudieron traer al juicio fue a la actriz, porque era una actriz, una extra de Colombia. Porque era una random. Era una tía muy random y no pudieron contactar con ella, o quizá no quería verse envuelta en todas las movidas de los juicios que había en Italia. Ya está. Pero ¿veis el efecto Mandela? No, es que... No es verdad. Esto ya está demostrado que no es verdad. No es verdad y además, eso, a ver cómo acaba la frase y demás, ¿no? Pero además creo que es bastante erróneo por parte del creador también dejar esta duda aquí, ¿no? Cuando es algo que realmente sí que se ha demostrado ya y no deberían volver a quizá no lo sabe. Esos rumores. Ya, pero si estás haciendo un vídeo que además pone reportaje y demás, pues estos pequeños detalles que han pasado ya un porrón de años, yo creo que sí que es importante más o menos mantenerse fiel a la realidad, ¿no? A lo que ya está realmente demostrado, que esto no fue real, no existió. Y por cierto, espero que los que critiquéis Holocausto Caníbal, porque lo comentan, ¿no? Hay muertes de animales reales, tampoco veáis Viernes 13, porque Viernes 13 también matan una serpiente, realmente la mataron en el de esto. Kim Ki-duk mató un montón de animales también en sus películas. La de Men Behind the Sun. Men Behind the O Sun. sea, aquí todos estamos en contra, obviamente no hace falta ni decirlo en qué posición estás, obviamente todos estamos en contra de que se utilicen a los animales así, que se graben las muertes y torturas de animales para fines de entretenimiento, pero no solamente fue Holocausto Caníbal, hay una retaila de películas, sobre todo en los 70 y principios de los 80 quizás, que se recrean muchísimo también en esto y que la verdad no tienen ese estigma. Entonces me da rabia que solo Holocausto Caníbal tenga el estigma cuando hay muchas otras que hicieron exactamente lo mismo o incluso hasta cosas peores.
peores. Más se supo de la identidad de la mujer que aparece ahí. Otra cita obligatoria que se debe mencionar son las 2 primeras películas de la serie Guinea Pig. No, vamos a hablar otra vez de Charlie Sheen, otra vez, de la borrachera de Charlie Sheen. O sea, es la borrachera más histórica del mundo, Sí, de sí, verdad. sí. ¡Cuánta resaca! De Oye, verdad. todo se ha dicho, el drogadicto putero que no está en los archivos Epstein, ¿eh? Yo creo que todo el mundo se sorprendió que de todo lo que ha hecho Charlie Sheen no estaba en los archivos Epstein. ¿Eh? El experimento del diablo y la flor de carne y sangre, ambas de mediados de los 80. Bueno, yo creo que esto lo sabemos básicamente todos. Sabemos básicamente todos también qué opinamos, así que vamos a dejarle hablar y luego resumimos. Y que se caracterizaron por simular grabaciones snuff, mediante efectos especiales extremadamente detallados, y violencia gráficamente explícita. Aquí la historia que todos alguna vez hemos escuchado, es que las cintas llegaron a manos del actor Charlie Sheen, quien las denunció al FBI creyendo que eran verdaderas obras snuff, aunque también cabe decir que se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando las vio. Del alcohol, de las drogas, de la falta de sueño Sí, y sí. de algún antecedente más, seguro. Bueno, no sé si habéis visto Guinea Pig, pero de verdad, si os parecen efectos realistas y efectos de películas que pueden hacer dudar a alguien en sus cabales de que es un vídeo real, de verdad, tenéis, Ni en la época, tenéis ¿eh? un problema. Yo creo que son películas que se ven tranquilamente, que no son reales y que son películas y que son fictos. Y volvemos a lo mismo, incluso en la época. Entonces, oye, como para hacer un reportaje, hacer un resumen de cómo va toda la historia sobre el SNAF, está muy bien, Muy bien. pero estas cosas ya están obsoletas, quiero decir. O sea, ya esto no debería casi ni formar parte de la historia del SNAF. Está todo muy mamado ya. Está todo muy mamado, eso es, como Charlie Sheen. Los años 90 son curiosos para este fenómeno del falso snuff, bautizado por algunos como pseudo snuff, pues con la aparición de cámaras domésticas y caseras, ahora cualquier persona podía hacer sus propias películas y cortometrajes, y más de uno intentó recrear vídeos que parecieran auténticas snuff. Imagínate ahora con los móviles, todo lo que podemos hacer. Uno de los ejemplos más retorcidos en esta década es Niku Daruma de Hay que volver a 1998, hacerlo, película está. japonesa con los La verdad es que yo casi ni la recuerdo, ¿eh? O sea, Porque son de cuando 40 hablamos de ella. minutos de porno japonés aburrido de cojones y luego vienen las escenas un poquito más elaboradas, pero es que son 40 minutos de porno japonés Bueno, aburrido, pues esos 40 de minutos- hora y pico que dura. De esos 40 minutos los pasamos un poco a cámara rápida, nos distraemos un poco y ya está, porque al final tampoco consiste en ver solamente la parte de torturas. A mí No, me claro, gusta tienes que ver el contexto. exacto, ver las películas completas sin tener un poco de contexto, aunque el contexto sea eso, ese porno, ¿no? Pero la actitud es verdad y la puesta en escena y todo eso tienes que estar un poquito ahí para poder disfrutar también de lo que viene después. Dejadnos en comentarios si queréis que volvamos a ver Niku Daruma, que entiendo que sí, y os prometo que la volveremos a ver, pero también necesitamos un poquito de vuestro feedback, de decir, sí, tíos, volver a verla y ver ese apoyo para perder el tiempo un poco, verla, porque para nosotros esta peli es un poco perder el tiempo. Sí, la verdad que no nos gusta mucho, pero a mí no me importaría volver a recordarla No, en y absoluto. hablar con el recuerdo un poquito más fresco, porque es verdad que a veces cuando hablo de ella hablo muy poquito y un poco superficial porque no la tengo muy presente. Sida en este lado del charco como Tumbling Doll of Flesh, esta obra influenciada de sus antecesoras ochenteras, Guinea Pig y del Pingüiga, que fue un género que ya cubrimos en este canal, trata sobre la filmación de una película para adultos que se sale de control, pues los productores y el actor comienzan a torturar de formas macabras a la chica que participaba en aquella cinta. Algo que no he mencionado hasta este punto y que es algo que esta película aborda, es la relación entre el snuff y la industria del cine para adultos. Una de las tantas teorías alrededor de esta leyenda, es que existen productoras pornográficas que solo sirven de fachada para producir otra clase de material mucho más enfermizo y depravado. A ver, Bueno, a ¿de qué va a verlo, hablar? sí, a verlo lo habrá, ¿no? Y Hombre. habrá relación, obviamente, pero también habrá relación con otras muchas temáticas de la vida. No Entra- creo que sea el SNAF sí. exclusivo para relacionarlo con el cine para adultos. Creo que de nuevo es No. otro estigma que ya tenemos que pasar por alto, que tenemos que saber argumentar y que tenemos que saber pensar, de que eso también es un poco más leyenda que otra cosa. Lo fácil es, el SNAF es violaciones, Sí. abusos, pedofilia. Sí, pero dentro del SNAF eso es una pequeña parte, pero hay muchas
otras partes igual de turbias. Pero es verdad que en Japón, al existir el género pingüeiga, que para que no lo sepa y no lo ha explicado, el pingüeiga es un género que nació por los 50 o así, y era un género donde a las mujeres se las violaba, pero disfrutaban que las violaran. Violaciones consentidas, era un poco raro. No eran consentidas tampoco, porque se supone que ellas se resisten, pero a medida que las violan, claro, ellas empiezan a gozárselo. Y claro. To the School Girl o Saca Telephone, una película que habla justamente sobre eso. Entonces, existiendo ese género de los 50, luego pasando porque Japón, ya sabéis que tiene una cultura muy extraña con el tema del lolicón, lolitas y el hentai, no el hentai más básico, sino el hentai un poco más retorcido. Al final, esconder dentro de todo ese material algo real no creo que sea tan complicado. Ese es el punto quizá más turbio de todo esto. Pero repito, tampoco creo... Espera, que me estabas cojonando de la risa y el pedo no lo vas a poner. Pero... ¡Espera! Pero al igual que el porno convencional, tampoco creo que sea lo más habitual ni hay que demonizarlo del todo. En los años 2000, con el auge del internet, este tipo de películas encontraron un medio perfecto para su difusión, y es que se trató de la década en donde más se produjeron cintas pseudo-snuff, empezando por las extrañas y desconocidas snuff perversions, filmes los cuales hasta el momento jamás he podido encontrar en ningún rincón de internet, pero que son bien conocidos por el metraje que ves en pantalla, que por mucho tiempo se creyó en internet que era totalmente auténtico. Yo quería que era real, en su momento. Sin embargo, el mejor ejemplo de falso snuff pues mira, nos daremos a la tarea, hay que buscarlas. Vamos a intentar encontrar las snuff perversions. Me parece interesante para traerlas al canal. Se supone que Shock 2000, la parte 2 de Snuff Perversion, es donde está ese famoso vídeo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Por la protagonista. Así que nos ponemos a la tarea y... Yo no creo que sean tan difíciles de encontrar. Nos ponemos a la tarea y los grandes que también os ponéis a la tarea en búsqueda de estas películas, que nos ayudáis a ello, pues venga, también nos invitamos desde aquí a este pequeño reto. En ningún rincón mucho tiempo se creyó en internet. El mejor ejemplo de falso snuff en esta década es sin dudas la serie August Underground. Para mí, este ejemplo, esta trilogía, sobre todo la primera parte, vuelvo a insistir, creo que es la que a mí, en según qué momento de mi vida, en qué años y con qué experiencia viendo pelis, me la podría haber colado, esa primera parte. Porque sí que creo que es tremendamente realista. Si yo a alguien le digo que eso es real, se lo cree. Creo que el August Underground, la primera parte, es el mejor ejemplo también del falso snuff. Bueno, al pobre Fred Vogel lo detuvieron en la frontera con Canadá porque vieron las películas y creían que había grabado algo real, hasta que el pobre hombre tuvo que demostrar que no, que era todo falso. Pero lo demostró. ¿Se correrá la misma leyenda que con Holocausto Caníbal? No estaba Charlie Sheen. Fue mucho más fácil. En esta época pues fue mucho más fácil demostrarlo. Una trilogía estilo metraje encontrado en donde seguimos a dos asesinos en serie cometiendo toda clase de atrocidades y filmándolas. Algo que destaca mucho de estas obras es la cámara de baja calidad para aparentar una grabación amateur al momento de filmar los crímenes y darle realismo. Su director Fred Vogel afirmó que tuvo la idea de promocionar la película dejando cintas VHS de esta en lugares al azar, como parques y lugares públicos, pero con el reciente atentado del 11 de septiembre, la idea fue descartada. Pues de haber sido buenísimo. Normal, pero es una buena campaña de marketing súper provocadora y haciendo la palabra metraje encontrando. Y haciendo el metraje encontrado más puro y con más sentido y coherencia del mundo. Y aprovecho para enseñar que siempre sale esta edición en todos los sitios, y es la edición que tenemos también nosotros de la trilogía de August Underground, que es maravillosa esta trilogía. Para finalizar con este apartado del falso snuff, quisiera hacer mención de dos películas más, Poughkeepsie Tapes, del año 2007, y Atroz, del año 2015. Venga, a ver, podemos comprar. Las dos, que compro las dos, pero bueno, creo que no es lo mismo. Yo creo que tampoco es lo mismo, que ya no se perciben tanto como dudas de snuff. Creo que no son realmente, no quieren representar vídeos snuff, sino algo que pudo ocurrir en la realidad. La película quiere dejar ese pozo en el espectador, pero alejándose completamente de querer ser un vídeo de snuff. La diferencia, creo yo, es que August Underground está grabado desde la perspectiva de los asesinos y fueron ellos los que lo graban. En
Poughkeepsie Tapes y Atroz los veo más true crime, ya que son cintas que la policía te está mostrando o está presentando al público en más formato documental. Cintas obviamente turbias de cojones que están grabadas por el asesino y en este caso por el torturado o el asesino. Pero creo que son distintos. Aquí yo creo que es mucho más esas cintas, esos vídeos falsos snap que están dentro de la película. Sí. Es más parte del formato, es un buen formato. Es Sí. llevado el formato al más estilo purista y donde los fans nos la gozamos. Pero alejándose de querer confundir al espectador Eso de si es. es realmente una película real. Eso es. Ambas cintas, sin necesidad de venderse como metrajes reales, han llegado a generar dudas en más de una persona. Anda. No. Anda. Aquí ¿Quién? lo que se comenta es parece real. Como mucho puedes comentar parece real. Mira, pero no. me comí esos huevos. Esto es lo mismo, estos son los mismos payasos que de TikTok dijeron que Megan is Missing está basada en hechos reales, porque Poughkeepsie, seguramente hablan de Poughkeepsie Tapes, no tanto de Atroz, con esto que acaba de decir, porque sí hubo un momento que se volvió muy viral Poughkeepsie Tapes en TikTok, la gente la descubrió en 2019 o 2020, un poco más, 2021, 2022, la gente descubrió Poughkeepsie Tapes, al igual que Megan is Missing, y ya está. Y como la gente de TikTok tiene 2 neuronas porque solo pueden ver vídeos de 10 segundos, dije, ¡ah, qué real todo Qué lo miedo. que he visto! Qué Ya miedo, está. es real, te vas a traumar, te vas a perturbar de por vida, 3 películas que no volverás a ver nunca y toda la retaila de Eso eslóganes de TikTok que todos conocemos ya. Atroz es verdad que yo creo que es menos conocida en ese sentido de popularizarla como una supuesta película real. Sí. Pero en todo caso, lo que se puede popularizar dentro de estas pelis como reales son extractos. Eso es. Las partes justo donde se cometen los crímenes, los Sacado de asesinatos, que están contexto, sí. muy bien hechas y que están con unos efectos pues maravillosos. Creyendo que se tratan de filmaciones genuinas. Y están metidas en una película para que tú las alquiles en el videoclub. O las compres en Amazon. Los posibles casos, a ver. Hasta este punto, hemos visto tan solo el lado de la ficción respecto al snuff. Sin embargo, ¿qué ejemplos y casos reales se pueden mencionar sobre este fenómeno? Hemos visto casos ficticios y no tan ficticios, O sea, al final hemos visto también lo del elefante y todo Ah, eso. pero eso ha sido en otro apartado, eso ha sido en los antecedentes. Ahora No, pero he estábamos dicho en el hasta falso. ahora. Bueno, yo creo que se refería a este último apartado, que se refería a que No, hemos no. visto el falso snap. Hasta ahora, desde que he empezado hasta ahora. Bueno. No, en este último caso hemos visto ficticio. Esta es Habla bien, Morador, ya ves que hasta Rotten te corrige. una pregunta difícil Corrígele a él. de responder, ya que según la Wikipedia y muchos otros medios especializados, hasta la fecha no se ha podido comprobar la mera existencia de esta clase de cintas, ni mucho menos una industria o algo. ¿Sabéis lo que me Lo cae que a mí tú- cada lo que vez tú que digo digas. esto? Cada vez que os digo esta frase, porque yo lo digo mucho, en el otro vídeo lo dije, lo vuelvo a decir ahora. No existe, lo dije en el vídeo del Snaf, lo dije en todos. No existe evidencia alguna que se haya filmado una película de Snaf. Aunque todos creamos en la existencia, no se ha podido demostrar formalmente que existe, a menos que lo del chico este de Vietnam, que hasta que no vea el caso o digan tácitamente existen los vídeos Snaf, yo lo siento, no puedo decir a pulmón, sí, los vídeos Snaf existen y están comprobados. No, porque realmente no están comprobados, no existen, aunque yo crea que sí que existen. Pero yo lo he visto con mis propios ojos. ¿Hay pruebas No se irrefutables puede. de eso? Pues por desgracia, no, por desgracia o no lo sé. Pero no las hay, no Es las que hay. ni siquiera Daisy's Destruction se puede confirmar que es un vídeo Snaf. Ni siquiera eso entra dentro del apartado de vídeo Snaf, aunque tenga lo que tenga, ya lo sabemos. O por el estilo, así que vamos a analizar algunos posibles casos. El ejemplo más antiguo que pude localizar es el del Teatro Faenza, ubicado en Bogotá, Colombia. El sitio abrió sus puertas en la década de 1920, y por mucho tiempo fue un lugar bastante frecuentado y rentable, pero en la década de los 70s y 80s, empezó a sufrir de una decadencia considerable. Ante esto, el teatro empezó a producir cine erótico y para adultos, para posteriormente saltarse la barrera de lo legal, y empezar a grabar cintas con torturas y muertes reales. De esta leyenda existen testimonios de actores y directores, quienes supuestamente fueron contratados para trabajar en el teatro, viendo de cerca la industria Snaf que este manejaba. Posterior a esto, el lugar recibió una remodelación en el 2004, donde supuestamente se encontró un sótano con manchas de sangre e instrumentos de tortura.
Yo lo siento, pero es que cuando... No sé, me resulta muy raro. Voy a hacer de abogado del diablo. A mí me la pela que sean 1, 2, que 15 actores que han dicho de que todos, sí, todos lo vimos. Porque pueden ser 15 personas que, una, estén mintiendo todos, protegiéndose unos a otros por otro motivo extra que no conocemos. Una tercera cuestión, que quieran putear precisamente quizá al dueño del teatro por otro motivo que no conocemos. Quizá los 15 dicen la verdad, pero no tienen pruebas para demostrarlo. Y lo mismo, supuesta sangre, supuesto no sé qué, supuesto tal. Es que no hay pruebas de absolutamente nada. Todo es es que dicen, es que hay supuesto. Todo es un poco el boca a boca. Yo creo que el tiempo ya ha demostrado, ¿no?, que el teléfono estropeado pues funciona de forma estropeada. Entonces es un juego que creo que todos habremos hecho desde la infancia y que siempre se distorsiona la información y el mensaje. Entonces imaginaros con tantos años de diferencia y con a saber qué motivaciones para reavivar ese teatro, pero a mí me cuesta mucho creer que ahí para que la gente fuese al teatro y llamar la atención y fuesen a ver obras, lo que hiciesen fue asesinatos o vídeos snap o torturas reales de la gente para que el público fuese ahí y reavivar el teatro. O sea, no sé, me parece algo más descabellado, súper extravagante. O sea, me parece fuera totalmente de la realidad. Entonces, como leyenda está muy bien, como conspiración está muy bien, pero se queda ahí en una teoría, ¿no? En que se decía que esto, pero la actitud ante esto, mía al menos, no es de creérmelo, es de, venga, sí, cuéntame otra. Para que os parezca mentira, el asesinato y la muerte real no vende tanto. O sea, ya os aseguro que la industria del porno funciona muchísimo mejor que la de los asesinatos o la del snuff o incluso la del gore ficticio, porque no vende tanto. O sea, buscar las películas de terror más mainstream que existen, os aseguro que serán las que se ve más falso cómo matan a gente que las que más realistas se ve cómo matan a gente. Claro, las películas gore realistas, estas que a veces nosotros llamamos como extremas y demás, que incluso tienen parte a veces de cine experimental, donde realmente sí que hay cosas y prácticas reales de los actores. Esas películas la gente no las quiere ver, las vemos cuatro mataos, por decirlo de alguna forma. Es un nicho tan pequeño, mueve tan poco dinero la ficción, que imaginaos la gente que iría a un teatro a ver eso real. Yo desde luego no, y disfruto de la ficción. ¿Quién iría? ¿Mis padres? ¿Tu abuelita? ¿El vecino de al lado? Es un nicho tan pequeño que ni siquiera a las grandes élites corporativas, los ricos que se aburren y quieren ver. Que sí, yo también he visto Hostel y hay muchas películas del Club Bilderberg, pero no funciona tan así. No todos los ricos son psicópatas maníacos que quieren ver torturar gente porque tienen tanto dinero que se aburren. No funciona así. Hay ricos que quieren pasar su vida en su pequeña isla que han comprado con en sus 4 mansiones, con sus 3 barcos. Con sus 3 barcos. A lo que voy es eso, que los ricos también, otros quieren una vida aburrida, llena de lujos, donde no tengan que hacer nada y que todo el mundo les sirva todo, con su cocinero particular. Y no todos son psicópatas que quieren ver a gente morir y torturas reales en directo en su salón. No. Ahora debemos de viajar a Ciudad Juárez, México. Durante la década de los 90, por aquellos años se vivió una aterradora ola de violencia hacia las mujeres, en donde desaparecieron y encontraron muertas centenares de víctimas. De estos crímenes jamás se pudo corroborar una causa o motivos exactos, pues Ciudad Juárez es una zona fronteriza con la incompetencia policial y legal de esos años. No sé qué tendrá que ver eso con las cintas snuff. O sea, va a decir que esos asesinatos corre el rumor de que fueron grabados y que esos VHS se comercian por ahí en la deep web. Demasiadas actividades ilícitas, crimen organizado, turismo sexual, venta de sustancias ilícitas y cadenas de bares de mala muerte controlados por grandes grupos criminales. Entre todo este ambiente violento, una de las teorías que se formularon es que en Ciudad Juárez existía una industria de cine snuff, siendo la principal responsable de esa ola de violencia hacia mujeres. Algunos refuerzan esta teoría con los patrones encontrados en los cuerpos de las víctimas, mutilaciones en los pechos, lesiones oculares, dentales y genitales, cortes irregulares del cabello, muerte por estrangulamiento, así como señales de que las víctimas habían permanecido varios días privadas de su libertad. No quiero dudar en absoluto de que eso pueda pasar y que existiera que lo grabaran, no tengo ninguna duda, pero veo aquí mucho Charlie Sheen. O sea, seguramente mucho Charlie Sheen, en el sentido de que seguramente mucha gente vio muchas películas de terror underground, películas de terror indie, películas de terror no tan conocidas o que quizá para ellos no lo eran, a la vez que toda esta historia en Ciudad de Juárez estaba corriendo, de lo que hablamos, teléfono estropeado. Yo vi una escena, yo vi y me enseñaron en casa de un amigo, tiene una cinta prohibida, pero que me explico
rico y que al final todo mezclado, realidad más ficción, crean estas leyendas. Yo creo que al final simplemente es eso lo que ha dicho. Una de las teorías que hay es que todo este aumento de ola de crímenes se debía a que había una banda de cine snuff que estaba comercializando. No se debe a todas las otras causas que ya has contado y que normalmente tienen más sentido y más coherencia con la realidad que se está viviendo en ese país. No. Vamos a decir que la culpa la tiene una supuesta industria que no conocemos su existencia ni lo vamos a conocer jamás, que se dedica a secuestrar a mujeres, torturarlas o lavarlas en vídeo y comercial. Es mejor eso. Es mejor decir eso, no que tu país o tus políticas corrupción, o tu corrupción o lo que sea está precisamente corrompido, ¿no? Totalmente. Entonces, es que es más fácil eso que dice Síncope. ¿Vais a hablar de corrupción política o corrupción policial? No. Han sido supuestos grupos vamos a hablar de vídeos snap, ¿no? Que eso distraerá la atención de la gente y encima les dará que hablar, les meterá miedo, se quedarán en su casa. O sea, no. El elefante en la habitación, colega. No me lo creo. No me lo creo. De verdad que no. Esta teoría, o sea, me parece bien que la meta como en el porque vídeo, todo es posible. Todo es posible, pero me parece muy cogida con pinzas también. Es como querer alimentar más la leyenda de algo. Estas pruebas son suficientes para comprobar que debe existir una red clandestina donde se graban estos actos y No, hay un patrón y ya está. Ya hay un patrón. Sacar ojos, cortar pelo, pues muchas atrocidades. Hay un patrón. tratarse de una zona fronteriza, estas grabaciones pueden ser fácilmente distribuidas hacia los Estados Unidos sin mucho riesgo. Pero hay grabaciones, hay grabaciones, o sea, es que todo es inventado, si os dais cuenta, todo. Lo único real de esto son los asesinatos, son esos crímenes, sí, esa ola de claro. crímenes y cómo estaban las víctimas. Luego el resto, pues imaginaos que se quiere inventar a alguien, pues eso, cualquier otra teoría descabellada, o sea, que esas cintas eran para los aliens, es que no sé, me parece algo, lo mío es totalmente sacado de contexto y de realidad, pero de verdad que yo lo percibo también esto así, que echen la culpa a una supuesta red de vídeos snap. Y también puede ser que se colaran, se filtraran vídeos de pruebas, por ejemplo, imagínate, a mí me contratan para asesinar a tal persona, sicario, ¿no? Y necesitas pruebas, pues oye, pues quizás con la cámara grababan el cadáver, no para vender como, mira, una película está, luego lo vendo tal, sino que eso se graba para presentar al patrón, a quien sea, luego eso pues se filtra, eso que tal. Sí, pero que es que no se ha encontrado que ya lo sé, no se ha encontrado una cinta que ya. en torno a eso, pero nunca. me refiero a posibles formas en las que estas cosas se puedan filtrar. Sí, pero antes de filtrarse tienen que grabarse, eso es a lo que me refiero, que tú no puedes crear una teoría de que se han filtrado y de la existencia de algo cuando no hay un ápice de pista de la existencia de esa imagen. También sería un poco de gilipollas, porque entonces, es grabar pruebas, o sea, es grabar incriminándote en algo. No sé qué finalidad. Siguiendo en México, existe otro caso el cual me parece que es simplemente un rumor de internet, ya que apareció frecuentemente en ahí. Si ya dice él que le parece que es un rumor de internet, si ya lo dice él. Imaginaos si ya lo aclara, ¿cómo tiene que ser? Icebergs conspiranoicos, este gira alrededor del comediante Capulina, quien supuestamente tenía una videoteca personal donde coleccionaba metrajes snuff, así como también realizaba fiestas privadas en donde grababa actos de todo tipo. No obstante, toda esta leyenda surgida después de su muerte, jamás se ha podido comprobar de ninguna forma ni mucho menos se tiene evidencia. Pues ya está. Por otro lado, hay una gran cantidad. Pues ya está, pues igual ni lo tenías que haber incluido en el entiendo vídeo, que ¿no? sí, porque es historia al final del snap, ¿no? Pues esa leyenda de este señor. Ya, imagínate que no es real, ¿no? O sea, al final, después de la muerte de este señor, lo único que se habla de él es eso, ¿no? Sí. No sé ni quién es, o sea, No. igual ahora es un hijo de puta, no tengo ni idea. Y aunque lo sea, tampoco hay que inventarse cosas. Si no ya sé. lo es, que sus actos lo hablen por sí solo. Alimentar eso, la verdad es que es bastante. Cuando no hay ninguna prueba de nada, solamente por un rumor, la verdad que es bastante feo. De asesinos en serie que han filmado parte de sus crímenes, casos populares es el del asesino japonés, Tsutomu Miyazaki, responsable de acabar con la vida de varias niñas pequeñas Asesino y que otaku. además... Aquí es donde tuvimos bastante controversia en el otro vídeo del snap, ¿no? Donde si consideramos que era un vídeo snap cuando un asesino en serie graba sus asesinatos para él, como colección, ¿no? Para su mero disfrute, no con ningún fin comercial de pasárselo a alguien que se lo venda a otro alguien. No, para mí no es snap. Se encontró en su colección las
Ponte un ejemplo. Ahora tú estás con tu pareja, o tú mismo o tú misma sola en casa y te grabas masturbándote o follando con esto. ¿Eso se considera automáticamente cine porno? ¿O es una cinta amateur que te has grabado tú con el móvil? Es que, ¿me explico? O sea, para mí, volvemos a lo de siempre. El punto en el que se vuelve profesional o se vuelve algo de esto tiene que tener el componente tanto económico como intencional, de que sea para eso. No es algo que yo he grabado para mí, se ha visto por ahí. Es que no es lo mismo. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, lo planteaba un poco también para que os lo planteéis claro, vosotros, y como a modo resumen también de cuestiones que crearon un poquito más de debate o más de, exacto, más controversia en el vídeo anterior. Ya mencionadas cintas Guinea Pig. Otro caso de esta índole puede ser el de Luca Magnotta, quien descuartizó a un estudiante chino y después de grabar el acto, lo subió al sitio de internet, besgore.com. Podría seguir mencionando más casos, pero el punto es explicar que estos metrajes no son propiamente snuff, y esto porque se preguntarán, simple, hay que recordar la definición del término, y una de las condiciones para considerar a una grabación como snuff, es que se haya hecho con un fin comercial, o de distribución, y estos vídeos realizados por asesinos en serie, generalmente son para su propio consumo o colección. Gracias, Morador. Estaba Gracias, dejándote acabar todo el punto realmente para decirte gracias por al final haber hecho toda la retaila que has hecho, de cosas con las que estoy más o menos de acuerdo y demás, pero que tú lo has hecho a modo informativo y me parece genial que lo hayas metido en el vídeo, pero gracias por llegar un poco a este punto tuyo, un poquito más personal, que yo necesitaba también escucharlo y hacer este pequeño resumen pero recordar, audiencia, ¿no? La gente que estáis viendo este vídeo y que estáis pensando y estáis escandalizados, recordar por qué esto, por mucho que estés pensando, hostia, claro, entonces esos sí que son vídeos snuff, ¿no? Porque lo han grabado, está subido a internet, son reales, son asesinos condenados, esto sí que es verdadero snuff. No, claro, no existe ese punto comercial y de intención distributiva. Entonces eso es primordial que esté también ahí. ¿Entiendes por qué nos gustaba Horrormania, aunque era un cloquendo? Que no es Horrormania, que es el Morador Nocturno. Eso, el Morador Nocturno. Sois demasiados. ¿Entiendes por qué nos gusta el Morador Nocturno? Sí, soy la primera que he parado y quería que acabara la frase para darle las gracias. Hay un caso en específico que hasta cierto punto pudo haber llegado a ser snuff, es el de los maníacos de Dnepropetrovsk, responsables de más de 20 homicidios, así como de ser los autores del infame video Three Boys One Hammer, o por su traducción, 3 chicos y un martillo. Entre las motivaciones de los asesinos, se comentaba que supuestamente se habían contactado con un operador extranjero de sitios de internet, quien les había pedido cerca de 40 vídeos snuff a cambio de altas cifras de dinero. Ahí ya hay fines comerciales, sí. Hay negocio, hay conversación, y además lo que está diciendo es que esas conversaciones se demostraron que tuvieron lugar, ¿no? No está diciendo, no, se dice que hablaron con una distribuidora o que cruzaron el charco a niveles internacionales para tales tratos. No, eso se demostró. Eso son pruebas y existieron. Entonces ya hay ese fin comercial. ¿Ha dicho eso o ha dicho que se dice que? Yo he entendido que sí. Yo he entendido, se dice que... Ah, pues yo no. A ver, échalo para atrás porque es importante. Chicos y un martillo. Entre las motivaciones de los asesinos, se comentaba que supuestamente se habían contactado con un operador extranjero de sitios de internet, quien les había pedido cerca de 40 vídeos snuff a cambio de altas cifras de dinero. Pues perdón, yo he entendido como que ellos confesaron que esa era su finalidad. Supuestamente. Y como salían los vídeos como salía la foto de la imagen del juicio y demás, pensaba que ellos declararon eso. No. Y que se vieron esas conversaciones o esas llamadas. No obstante, jamás se encontró evidencia o alguna prueba de que los asesinatos se hubiesen realizado por esto, además que de los 20 crímenes cometidos, solo uno fue grabado, el ya mencionado Three Guys One Hammer. Me encantaría saber cuánta gente estaba en comentarios poniendo, sí, yo he visto esos vídeos. Y ahora que ha llegado este momento que dice que solo había uno, habrá borrado de no, espera, que solo hay uno. Sí, yo he visto ese, el único que yo lo he visto. No, yo lo que me pregunto es cuántos comentarios habrá de gente come bebés diciendo cuando vengan a mi país y vean asesinatos reales. No, tranquilo, no vamos a ir a tu país. Como no, si me lo vendes así no voy a ir a tu país. No. Y si me vendes el blog del narco, que seguramente también habrá otro montón de comentarios de chicos, podéis ver asesinatos reales
reales. No quiero ver asesinatos reales, de verdad. No tengo ningún interés, ninguno, en ver asesinatos reales, ni ir al blog de narco, ni meterme en un barrio donde puede que me secuestren o me maten. No, la verdad que no es ningún aliciente para mí y me fastidia que este tipo de vídeos, que yo creo que son serios y que da para charla y para debate, al final siempre se resuma en 4 comentarios de esos, que es verdad que son 4 personas, pero 4 comentarios de esos que nosotros llamamos como come bebés, que piensan que por decir algo van a impresionar al resto que está comentando, que está viendo el vídeo, o incluso a los propios creadores. No, la mayor parte de la gente nos sentimos repudiados por esas cosas y no forma parte de nuestro entretenimiento. Y no es Snap, porque no hay fin económico, igual que Rotten.com, igual que Ogrish, igual que todas estas páginas, Sí, pero no tenían fin comercial. Pero da igual, a lo que voy es que esa gente solamente viene a comentar. No, que sí, solamente bueno. viene a comentar eso, que no se va a plantear a pensar un poco en qué estamos intentando hablar aquí, ¿no? Lo que está diciendo él, lo que estamos un poco intentando reformular nosotros. ¿Qué va? El snuff en el internet. La creciente popularidad del internet fue importante para la evolución de la leyenda de las cintas snuff. Ahora estos metrajes ya no se distribuían en bares de mala muerte o sitios clandestinos, sino a través de la red. Y es que con la masiva atención que empezó a recibir el tema de la Deep Web, rápidamente empezaron a circular todo tipo de historias y anécdotas sobre las aberraciones que se podían encontrar en esos lugares recónditos del internet. Más verdades y más mentiras. Un poco todo, ¿no? La Deep Web empezó a existir muy adelante. Al principio no existía Deep Web, todo el internet era el internet. Podías acceder a cualquier parte. Pero a lo que se refiere es que yo también lo percibo así, es que el internet ya era, los primeros años de internet ya era percibido como algo oscuro. Sí, directamente, el internet era la Deep Web. Sí, claro. Esa es la percepción. La gente que navegamos en internet desde que existe internet, entre comillas, nos han llamado de todo, de que ahí solo hay gente loca, secuestradores, pedófilos. Sí. Totalmente. Es como me está recordando un poco lo que va a plantear como el vídeo de los vídeos de ovnis y de, ¿no?, aliens o naves captadas, ¿no? Siempre toda la vida ha habido, y ahora que llevamos todos un móvil en la mano constantemente y lo llevamos encendido, no hay tantas grabaciones como se supone que debería haber si las anteriores eran verídicas, ¿no? Ahora de repente ya no vienen los aliens a vernos. No sé si porque nosotros tenemos la tecnología muy poco avanzada y ya no nos interesan, pero es curioso, ¿no? Entonces en internet ahora hay mucho más amplitud para este tipo de vídeos, pero también para que haya muchos más vídeos falsos y mucho más conspiración al respecto, las dos cosas. Primero hablemos de las llamadas habitaciones rojas o red rooms, supuestas transmisiones en vivo. 3 películas de Red usuarios... Rooms. 3 películas de Red Rooms se dicen en el canal. Pero solamente una merece la pena. Red Rooms. Pero vídeos los 3. Las habitaciones rojas, también llamadas. La tenéis en Prime Video. Pueden pagar dinero para ver todo tipo de actos ilícitos, los cuales son llevados a cabo en un cuarto con una luz de tonalidad roja, de ahí el nombre de Red Rooms. Algo que tal vez no muchos saben de esta leyenda, es que su origen no se dio en internet. Desde los años 90 ya se hablaba de este fenómeno, y esto se puede saber por la película japonesa Red Room de 19... Justamente iba a decir, pues hay una película japo del 92 que se llama Red Room, que es la que os digo que está de canal, la primera y la segunda parte. 1999, que ya tocaba este tema tal y como lo conocemos, mucho tiempo antes de que la Deep Web existiera y se diera a conocer al público en general. Otro fenómeno que se relaciona mucho con internet son los shock sites, los documentales y los Junk Films. Esa está del canal. ¡Oh, qué potente! Y a la derecha tenemos ya a Orozco el embalsamador. Tapes, compilaciones de vídeos donde vemos todo tipo de tragedias desde un punto de vista morboso, siendo elementos heredados del cine mundo. Sin embargo, pero no tiene nada que ver de Tukufar con Orozco y con Junk Films. Claro, aquí estamos mezclando el documentary más puro y duro. Entonces yo creo que ya nos vamos a otra cosa, ¿no? A pesar de que muchos de estos sitios o recopilaciones llegan a comercializar con metrajes donde se ven muertes o cadáveres reales, no se llegan a considerar snuff. Primero porque la mayoría de muertos en estos vídeos no fueron parte de un crimen, sino de un accidente, procedimiento quirúrgico o hasta ellos mismos se quitaron la vida. Y en caso de que el material sí pertenezca a un crimen captado en cámara, tampoco se le considera snuff porque quien comparte la grabación no es el autor, además de que esta no tuvo esa finalidad cuando se grabó. Así pues, recopilaciones como Most Disturbed Person on Planet Earth no pueden ser consideradas snuff ni nada parecido. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias.
Muy bien dicho, muy bien posicionado. No esperaba que se iba a posicionar tanto. Muy bien. Pero bien, hasta este punto algunos deben estar decepcionados, pues los casos de supuesto snaf terminan siendo... Sí, ¡Qué sí. decepción! ¡No hay vídeos Snap! ¡Jo! Pero es verdad, yo creo que habrá gente que dirá, mentiras, no es así, esto es una mierda de vídeo, porque no están diciendo lo que quieren oír o lo que toda la vida han pensado. Ficción, mitos, leyendas o no cumplen con algún requisito para que se consideren como tal. Recuerdan que varios minutos atrás, mencioné que la mayoría de artículos sobre el SNAF, mencionan que jamás se ha podido comprobar la existencia de estas cintas. Aquí es donde viene lo interesante, pues hay un caso en particular que por alguna razón, jamás se menciona cuando se habla de este tema, tal vez por la gravedad del asunto. Hay que volver una vez más con el tema de la Deep Web, a pesar de que la mayoría de historias y leyendas alrededor de esta, terminaron siendo falsas, como The Full of Greenball, Baby Burger, por citar algunos ejemplos. Existe un material de De verdad no me apetece nada. nombre Daisy Destruction, que le dio la vuelta a todo el internet. Quisiera omitir el contenido que maneja esta grabación, limitándome a decir únicamente que en ella participa una niña de alrededor de 3 años. Este material tan aberrante fue creado por una red ilícita de nombre No Limits Phone, o Diversión Sin Límites, estando detrás de todo esto un hombre australiano, Peter Scully. El tipo realizó varios vídeos con alrededor de 8 niñas, donde les realizaba toda clase de atrocidades. Joder, pero has dicho que no le ibas a contar, cabrón. Junto a su cómplice, una mujer que solía participar en las grabaciones. Después vendían el material a través de la red, ofreciéndolo por cientos o miles de dólares, siendo el mencionado Daisy Destruction el video que conmocionó a todo el internet. Creo que no hace falta decir más, la NLC es hasta ahora el único caso que ha salido a la luz sobre una industria SNAF, que cabe decir, fue desmantelada en el 2015, llevando a Peter Scully y sus cómplices a prisión, con una condena de cadena perpetua. Y respecto al resto de vídeos que realizaron, bueno, no se tiene información alguna de ellos considerándose material perdido, y espero así siga la cosa. A veces hay situaciones... Sí, supongo que será material confiscado y que, bueno, por lo que sea el de Daisy's Destruction, pues sí que se filtró de alguna forma y ese sí que nos llegamos a enterar todos, ¿no? Incluso creo que había que resultaba relativamente fácil incluso hasta encontrarlo. No había que indagar mucho, ¿no? Por lo que tengo yo un poco oído. que es mejor no descubrir. Entonces, ¿qué? ¿Ese es Snaf o no es Snaf? En principio sí. Pero por lo mismo, aun existiendo ese, no se dice que sea, ¿sabes? O sea, aun existiendo Daisy's Destruction, aun habiendo afirmado que... Aun pudiéndose palpar una situación, aún así se dice que no. ¿Por qué? ¿Qué interés hay? Eso es lo que yo nunca acabo de entender. Porque no creo que haya ningún interés, como mucha gente dice, político, policial o tal, en decir que no existen los vídeos Snap. Es absurdo. O sea, no hay ningún complot, ninguna conspiración para ocultar esa información. ¿Explico? Porque al revés, la podrían utilizar eso, ¿no? Como han dicho antes, como para dar miedo, para controlar de alguna forma, manipular a la sociedad. Eso es, mil cosas. Por eso no entiendo por qué, aun habiendo el caso de Daisy's Destruction, cuál es el matiz que hace que no lo sea Video Snaf. Yo creo que sí que lo es, ¿no? Y que lo que ha dado Pero a entonces entender sí que el vídeo es que sí que es un vídeo Snaf. No, porque se sigue diciendo que no existen. Entonces no se cataloga ese como vídeo Snaf por algún motivo. Pero ha dicho que sí que se cataloga. Que no, que catalogaría como, pero se sigue diciendo que no existe. Sí, igual que como fue algo tan aberrante y tan así, pues es complicado sacar el tema y por eso para no pero no da igual, los archivos no Epstein, sé. ¿qué? O sea, no jodas, que es muy absurdo. Que debería, si eso realmente es un video Snaf, ya deberían decir, sí, mira, ya existen. Ya debería probar, ¿no? Porque además pero está no lo prueba. el NLF, o sea, ya está ahí la distribuidora, está todo, o sea, X, cumple todo lo que un video Snaf tiene que cumplir. Entonces, ¿por qué hay tanto eso es lo que no se sabe. Interrogante y por qué hay tantas dudas con este vídeo? Eso es lo que no sé. No remover la memoria, ya, pero entonces no se removería la memoria con otros muchos es casos absurdo. Igual de horribles que hemos visto narrados en este vídeo. Es ¿no? absurdo. No sé. Algo hay más detrás de los vídeos de Peter Scully, de No Limits Fan y de Daisy's Destruction. Hay algo más que todavía no ha salido a la luz. Y por eso yo entiendo que no se puede decir que es un video Snaf. Aunque de información que no conocemos, o quizás alguien implicado en todo eso que no se tiene que saber que existe y por eso no se puede todavía decir que eso es un video Snaf. No lo sé, pero Desde luego ahí falta algo. Desde luego con
con los criterios así que hemos ido que han ido remarcando en el vídeo, con el que la mayor parte también estoy de acuerdo y tal, cumple, ¿no? Entonces, ¿por qué? Para finalizar, vamos a hablar un poco sobre aquellas obras que han abordado el fenómeno SNAF, uno de los... Asesinato en 8 milímetros, ¿cuál? Peliculitas, digo. Asesinato en 8 milímetros, por ejemplo, Tesis, la otra, casi digo la... Sandman, esa es la que quería dar a entender. ¿No había otra? Primeros ejemplos que tenemos es la cinta Peeping Tom de 1960, en donde podemos ver a un asesino filmar a sus víctimas antes de acabar con sus vidas, aunque cabe decir que esta película no toca como tal el tema del SNAF, ya que de hecho la leyenda aún no se daba a conocer entre el público en general, sin embargo, podemos considerarla como una buena precursora del tema. Esta nosotros la incluimos un poco como precursora del cámara en mano. En el vídeo que hicimos del Found Footage, un poco también históricamente, hablando por décadas y cómo había nacido, evolucionado y demás. Esta era una de las precursoras en cierto momento. A finales de la década de los 70s, se estrena la película Hardcore, un mundo oculto, siendo considerada como la primera obra que abordaba y mostraba cómo era el mundo del SNAF. Su trama sigue a un hombre de negocios cuya hija adolescente desaparece en California, con ayuda de un investigador y una prostituta, descubre que su hija está metida en la cultura clandestina del cine para adultos, que a su vez se relaciona con la industria del SNAF. En los 80s tenemos a Videodrome, película del célebre director David Cronenberg. Este filme sigue al presidente de una pequeña estación de radio, que por error descubre una señal de transmisión de películas SNAF, aunque en este caso, la película tiene un enfoque más orientado hacia la ciencia ficción, la conspiración y el surrealismo. Ya en la década de los 90s, la leyenda del SNAF se había difundido por toda la sociedad, y esto lo podemos ver en la película española, Tesis, del año 1996, cinta que aborda a una chica universitaria que realiza su tesis sobre la violencia en el mundo audiovisual. Posteriormente conoce a un compañero de clase obsesionado con el cine gore y pornográfico. Juntos investigarán una misteriosa cinta SNAF que la chica encontró en la videoteca de su facultad. Este filme me parece bastante interesante, pues aquí el SNAF no se produce en algún lugar clandestino de mala muerte, sino que en la mismísima escuela se filman estos macabros metrajes. Pero sin dudas, la película más reconocida en este ámbito del SNAF es 8 milímetros, de 1999, y protagonizada por el reconocido. Es que esta la ha podido ver todo el mundo, quiero decir, la han visto hasta mis padres. La tenéis en el canal, por cierto. Gente totalmente ajena al SNAF, al concepto de SNAF, a la existencia o no del SNAF, que nunca se ha planteado eso, que nunca ha leído nada sobre eso, ha visto esta película. Sido actor, Nicolas Cage, en donde interpreta a un detective quien en su búsqueda por resolver un caso, termina involucrado en el sórdido mundo de la pornografía. Creo, y voy a tirarme un triple, que es del director de Seven, el que hizo esta. Creo. Ilegal de Hollywood, para más tarde adentrarse en algo mucho más turbio y aterrador. Esta se trata de otra película que muestra la relación que puede haber entre el mundo del cine para adultos y la industria SNAF. Por último, no podemos dejar de fuera una de las películas más controversiales jamás hechas, a Serbian Film, que nos muestra el lado más depravado, sádico, enfermizo y peligroso de la industria SNAF. La película sigue a un ex actor porno, que recibe una invitación de un director independiente, para participar en una película artística. Sin embargo, la realidad es una muy diferente y pronto se dará cuenta que está participando en algo mucho más turbio y oscuro. Alejándonos del cine, el SNAF también. ¿Qué ibas a decir? Nada, una reflexión que luego he caído que era una tontería. Bien ha aparecido en otros medios como los videojuegos. El mejor ejemplo es la entrega de Rockstar Games, Manhunt, del año 2003. El atractivo y polémica en este juego era que el jugador podía elegir entre causar una muerte espantosa, una violenta y otra más rápida, que supuestamente eran grabadas por un director para una gran película SNAF. Así, ¿eh? Sí, claro. Tal cual. Tal cual, sí. Hostia, qué explícito. Y te daban puntos respecto a cómo lo... Agur, ¿eh? O sea, agur. Hasta luego, sí. Hasta luego. Ni gracias, ni una despedida, ni nada. Ni una preguntita abierta para compartir la caja de comentarios, ni deja tu like. Joder. Agur, morador. Que por cierto, morador, me gusta que acabo de ver que tienes un vídeo sobre el creepypasta de Ted the Caver. Nosotros tenemos un vídeo sobre Ted the Caver. Tenemos un vídeo sobre el documental
falso documental que se hizo sobre Ted de Caber, que os dejo también por aquí. Bueno, un día más, Morador Nocturno, de verdad me gusta mucho cómo haces los vídeos, me parece, aunque tratemos temas que ya hemos hablado una y otra vez, yo tengo la sensación que siempre son diferentes, y en este vídeo lo he notado distinto al que hizo el amigo Hernán, incluso al que hicimos tú y yo. Totalmente, ni mejor ni peor, creo que No, todos distinto. son complementarios. Si os gusta el tema del snap, sabéis mucho, sabéis poco, os apetece pensar un poco al respecto, creo que los tres vídeos son interesantes, tanto el nuestro, que quizás es un pelín más antiguo, como el del morador que acabamos de ver, como el anterior que reaccionamos, que es un poquito más largo, ¿no? La división de categorías me ha parecido genial. Muy bien. Ha hecho una forma un poco de reportaje, o sea, de simplemente compartir información, ya esté él más o menos de acuerdo con eso, pero siempre en última instancia, pues haciendo a modo conclusión, aportando un poco ideas propias suyas o opiniones suyas, haciendo algunos recordatorios para que la audiencia piense un poco, invitando eso, ¿no? A comentar un poco en la caja de comentarios a todos sin necesidad incluso de decirlo. Así que por mí también chapó. Dicho esto, muchísimas gracias a todos los que habéis llegado a este punto del vídeo, los que nos habéis ido comentando a medida que lo ibais viendo, los que vais a comentar ahora que ya lo hemos acabado. ¡Comenta, cabrón! Como siempre, muy de agradecer a todos los que apoyáis el canal, ya sea con las membresías, las suscripciones, dando hype o dando like, compartiéndolo con vuestros amigos. Estamos a punto de llegar a los 200.000. Muchísimas gracias, Síncope. ¿Cómo se metió Roten? Nos vemos en la siguiente. Venga, Gur.